a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¿Sabes? Dios tiene la semilla correcta para tu vida. Y tú eres una buena tierra. Es el momento de sembrar en tu vida. Toma la semilla, atiende a su palabra y produce una gran cosecha. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual recibió testimonio de que era justo, dando Dios aprobación de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Bien. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca para que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque consideró que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. En la fe murieron todos estos, sin haber recibido las cosas prometidas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y aceptándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser afligido con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. ¿Y qué más digo? Las mujeres recibieron sus muertos por medio de la resurrección, mas otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Y todos estos, aunque aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. ¿Qué tal, familia? Qué bueno que están aquí. Gracias por todos esos que están en línea, todas estas personas que nos están viendo en línea. Qué bueno que estás aquí con nosotros. También gracias a todas las personas que nos acompañan hoy. Denle un aplauso fuerte al Señor aquí. Dios es bueno. ¡Hey! Estamos bien contentos. Él es bueno, Él es grande realmente. Entonces, bueno, les pusimos este video que prácticamente es el libro de Hebreos capítulo 11, verso del 1 en adelante. Realmente es todo Hebreos. Y esta palabra está inspirada realmente en la fe, está inspirada totalmente en la fe. Así que hoy vamos a hablar de fe. Hoy vamos a hablar de fe, y esto es lo más importante porque creo que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y esta es una parte importante de la fe. El que se acerca a Dios crea que Él existe. El libro de Hebreos, capítulo, el libro de Hebreos, ¿dónde dejé mi Biblia virtual? Por aquí la tengo. De repente se cayó, aquí está. Ya lo tengo, la había perdido. Ok, fíjense bien. El libro de Hebreos capítulo 11, verso 1 empieza diciendo algo bien importante. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Estar seguro de lo que uno espera, convencido de lo que uno cree, pero no se puede ver. Y esto es increíble porque realmente es algo sobrenatural. Yo diría que es algo sobrenatural, no es algo natural, porque no podemos creer realmente si no vemos absolutamente nada. Mucha de nuestra vida tiene que ver con creer, con ver. Algunas, déjenme les platico una historia. Esta, aunque es la misma palabra que se transmite, que se da en León, en Dolores, siento que siempre es un poco distinto. Y hoy quiero decirte algo. Un amigo mío
me dice que está a punto de separarse de su esposa porque ella dice que no lo ama. Ajá. ¿Cuántas veces alguien se ha sentido así como que no te aman? ¿Ah? O sea, por tus padres. Tú dices, mi papá o mi mamá no me ama. O al revés, mis hijos no me aman. Y él me dice, mi esposa se quiere separar de mí porque dice que yo no la amo. Pero fíjate lo que dice. Dice, lo que pasa es que ella dice que yo no soy muy, como muy expresivo, ¿verdad? Y yo lo conozco a él y él es nada expresivo. De hecho, es una persona con la que tuve relación hace muchísimos años cuando estaba en otra ciudad. Y yo recuerdo que teníamos una relación de maestro y alumno y se me hacía el maestro menos expresivo. Y bueno, déjame decirte que en cierta manera este maestro es un maestro de música, así que imagínate, los músicos de por sí somos súper expresivos, o sea, tocamos y si me explico, entonces y este maestro era 1, 2, 3, 4, 1, 2, no era nada expresivo. Y entonces él dice que su esposa pues quiere romper ahí algo la relación porque él no es expresivo. Entonces la pregunta es que ¿qué es lo que la esposa cree? ¿Qué es lo que la esposa cree? Que él no la ama. Sin embargo, él viene a mí, ahora como pastor, ahora el maestro soy yo, eso. Y ahora como pastor, él viene a mí para preguntarme cómo hacer, porque él ama a su esposa, pero su esposa no lo cree. Porque el amor es así, el amor no se ve. ¿Sabes por qué tanta gente no ama a Dios realmente? Porque no ve su amor. Todos los días el amor de Dios nos pasa por las narices. Todos los días hay un sol que nos dice que Dios nos ama. Todos los días hay un cielo que nos dice que Dios nos ama. Todos los días podemos ver muchas veces las estrellas, podemos ver milagros en nuestra vida que nos hacen pararnos de nuestra casa, pararnos de nuestra cama, pararnos, ir a trabajar. Tenemos manos, tenemos dedos, y Dios nos ha dado capacidades y todos los días Dios nos dice que nos ama. Sin embargo, no vemos el amor de Dios, ¿verdad? No lo vemos. Ni siquiera entendemos el amor de Dios. No lo vemos y entonces no sabemos si realmente Dios nos ama, porque no lo vemos. Entonces este amigo me dice, ella cree que yo no la amo, pero yo la amo, porque ella no ve el amor que hay en su corazón. El amor se tiene que creer. De hecho, vivimos en un mundo donde el amor, desgraciadamente, tiene que ser comprobable. Es más, a muchas, en tiempos pasados, siempre decían, si me amas, dame la prueba de amor, le decían los hombres a las mujeres. Y si no había una prueba, entonces no me amas, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? O sea, tenía que haber algo, pero realmente el amor es algo que se tiene que creer, y muchas veces hay que creer en eso. Entonces, la fe es así, es creer en lo que no vemos y aún ni siquiera en lo que sentimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En estos tiempos de pandemias y enfermedades, nos hemos dado cuenta que la fe la hemos usado en muchos sentidos. Uno de esos sentidos en la que hemos usado mucho la fe es
para no enfermar, creyendo que no nos vamos a enfermar. Entonces, Señor, yo tengo fe de que no me voy a enfermar. Hemos usado la fe también en otro tipo de ocasiones para cuestiones de trabajo, que no me corran de mi trabajo, o que haya trabajo, que siempre haya trabajo. Yo tengo la fe para que el Señor no me deje de sustentar. Hemos usado la fe para pedirle a Dios para que haya siempre dinero en nuestro hogar, que haya pan y alimento. Hemos usado la fe para salir todos los días a trabajar en un tiempo donde te puedes contagiar, ¿verdad? Y puedes enfermar. Hemos usado la fe en otros tiempos antes de esta pandemia para pedirle a Dios para que nos dé un carro, una casa. ¿Qué más? Lo que sea. Un novio, una novia, o lo que a usted le guste. Pero hemos usado la fe para cosas de esas, cosas materiales, cosas propias. ¿Sí estamos de acuerdo? Y se nos olvida que la fe, en esencia, realmente tiene una utilidad mayor que simple y sencillamente usarla para cuando nos enfermamos y queremos ser sanos, para cuando perdemos un trabajo y queremos un trabajo nuevo, para cuando no hay alimento en nuestra casa y necesitamos alimentarnos. O sea, para esas cosas usamos la fe. Y quiero leerte, porque empezamos leyendo lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿sí se acuerdan? Dice la palabra así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está refiriéndose no a los viejitos, sino a los antiguos, a los que en la antigüedad le creyeron a Dios. ¿Estás aquí conmigo? Y luego empieza, lo voy a leer súper rápido porque ya lo puse al principio, pero lo voy a leer bien rápido, para entender quiénes eran estos antiguos y cómo usaron la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos que quien formó el universo y al hombre es Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y esto es importante en la fe, porque la fe es un producto de lo que no se ve. La materia prima de la fe es la nada. Esta está buenísima. ¿No te gustó? A mí me encantó. Yo siento que Dios habló porque yo esa no me la sabía, ¿verdad? La materia prima de la fe es la nada, porque todo aquello que ya existe no proviene de fe. Tengo fe que no me voy a enfermar y tómala, te enfermas. Bueno, ahora tengo fe que no me va a pegar tan duro y tómala, te pega duro. Ahora tengo fe de que no voy a ir a parar al hospital y tómala, vas y paras al hospital. Oye, entonces, ¿de qué se trata, verdad? Entonces, tu fe va de acuerdo a tu confianza en tu situación actual. Pero la palabra de Dios dice aquí cuando empezamos a leer que la fe, Dios hizo todo de algo que no había, que no existía, que no se veía, y hizo algo material. Por eso es tan difícil para los científicos entender que todo fue hecho de la nada, que Dios no es materia. Por eso para ellos es, entonces, ¿quién hizo a Dios? ¿Dónde está su mamá de Dios? Porque creen que la naturaleza de Dios es como la de nosotros, de parto. ¿Sí me estoy explicando? Cuando no es así. La palabra dice que antes que fueran formados los cielos y la tierra y los montes, nosotros ya estábamos destinados y creados en espíritu. ¿Sí sabías? ¿Va? Ok.
Y empieza a decir esto de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Un hombre como Abel, que dio ofrendas a Dios, ya muerto, dice la palabra, que aún así su voz se escucha. Cuando Caín, ¿recuerdas lo que hizo Caín? Caín mató a ¿quién? Abel, porque Abel dio una ofrenda y Caín lo hizo de una manera, pues esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que le puedo dar a Dios. Pero Abel no, Abel dio la ofrenda pues como debería de ser. ¿Cómo? Se la estoy dando a Dios. ¿Qué dice Abel? Es que es Dios, es lo mejor, es lo máximo, es que Dios merece lo mejor. Entonces lo hace de una manera, dice la palabra, que aún al día de hoy la voz de Caín habla. ¿Vamos? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Un hombre, este hombre no vio la muerte, no murió nunca. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que lo va a encontrar, y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, ahí te va una cosa, ahí te va algo bien importante, y más en este rollo. Si tú vienes ahorita a la iglesia, ¿será que te estás acercando a Dios más que a alguien que está ahorita en línea? Tirirín. O sea, si tú vienes a la iglesia ahorita presencialmente, ¿será que tú te estás acercando más a Dios que los que están ahorita conectados en línea? ¿Será eso cierto? La palabra no dice, el que vaya a la iglesia va a encontrar a Dios. ¿Verdad que no dice así? Dice, el que se acerca a Dios. Así que tanto puedes estar viniendo a la iglesia como puedes estar en línea, pero no acercarte a Dios. ¿Cuántos de los que están en línea están poniendo atención? Pónganme ahí en sus comentarios si le están entendiendo. ¿Cuántos de los que están en línea ni siquiera están escuchando lo que les estoy diciendo porque ya se distrajeron? O sea, el acercarse a Dios tiene que ver con un corazón de creer que si uno se conecta, que si uno viene a la iglesia, Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque va a encontrar a alguien que no se ve, pero que le está hablando a uno como persona. ¿Sí me estoy explicando? Se está acercando con un corazón de creerle a Dios. Por eso la palabra dice, por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si yo me acerco a Dios, pum, ahí estoy ahí, ¿sí? Si yo me acerco a Dios, Dios me habla aquí a mi oído. Así que yo lo escucho, ¿verdad? Yo tengo un hijo que a veces le digo, pásame esto, hijo. Y mi hijo lo tengo aquí y no me pone atención. Me oye, pero no me está poniendo atención. Hijo, ¿qué? ¿Que me pases eso? Sí, y no me pone atención. Yo me pregunto, ¿mi hijo me puede agradar de esa manera? No, ¿por qué? Porque no me pone atención, por lo tanto no me escucha, por lo tanto no hace lo que yo le digo. Por eso es imposible agradar a Dios. ¿Ya? ¿Sí quedó, verdad? ¿Sí cayó el 20 o no? ¿Seguros? Eso. Y luego viene la palabra, esta fe que es por obediencia. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca. O sea, Noé, ya ves,
Dios le dijo, prepara un arca porque va a haber un diluvio. Nunca había llovido y él lo creyó. ¿Por qué lo creyó? Porque fue obediente y escuchó a Dios. ¿Estamos? Entonces esto es por obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? Tú salte. No preguntes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ahí está la tierra prometida, pero no es tuya, pero es tuya. Sí, es raro, ¿no? Esto es tuyo, pero no es tuyo. Entonces, ponte ahí y habita ahí como si fuera tuyo, aunque no es tuyo. Y eso es por fe. Wow, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Vas a concebir, Sara, pero yo soy estéril. Y recibió las fuerzas, pero ella no podía concebir, pero creyó que podía concebir. Amén. Verso 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Ok? Entonces dice la palabra que la fe también tiene mucho que ver con recibir algo, con no recibir algo que Dios prometió inclusive. ¿Te gusta esto? No creo que tanto. Dios me lo prometió y Él lo va a cumplir y lo voy a tener en el nombre de Jesús. ¿Qué hice? ¿Sí o no? ¿Sí o no somos así? Él lo dijo y Él lo hará. Ya como nos encantan los versículos todos religiosillos, ¿verdad? O sea, porque no son religiosos, nosotros los hacemos religiosos. Él dijo y Él lo va a cumplir y todo lo que pisare la planta de mis pies será mío. A ver, ¿y cuando pisas un alacrán? Cuando pisas una espina, ándele, déjasela porque será suyo. La palabra de Dios dice, todos ellos murieron sin recibir una promesa. No recibieron la promesa y así se murieron. Fíjate, wow, verso 16. Pero anhelaban una mejor. Fíjate, bueno, verso 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no querían volver a la misma tierra. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde? En la tierra. Algunos de los que nos están viendo nacieron con una enfermedad y Dios no los ha sanado. Y Dios nos prometió que por sus llagas hemos sido curados. ¿Y podemos sanar? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Dios tiene misericordia. Estamos aquí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Y si no, Dios te promete que cuando estés con Él serás sano y jamás te vas a enfermar. Entonces, esa fe es la que da testimonio que sin recibir sigues creyendo. Porque todos queremos creer para recibir, pero nadie quiere creer aunque no reciba. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a su hijo Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Wow, así fue. Abraham puso a su hijo Isaac en sacrificio por fe
cuando Dios ya le había dicho, te voy a dar una gran descendencia, y su esposa era estéril y era grande, él no podía tener hijos. Y cuando tiene un hijo, Dios le dice, dámelo. Y lo hizo por fe, creyendo que había una descendencia. Dijo, ¿cómo? No lo sé, no tengo idea cómo Dios lo va a hacer. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, ya viejito. Por la fe José, el soñador, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto me encanta. Estás ahí, Chihuahua, no la estoy grabando, ¿verdad? Se va a quedar ahí. Pero fíjate lo que hizo José. José, aquel hijo que fue vendido como esclavo, hizo esto. Trajo a todos sus hermanos y llenaron Egipto de israelitas, de sus hermanos, de sus familias. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que cuando cambiaron de faraón, de gobierno, el otro gobierno, cambiaron de gobierno y los hicieron esclavos a todos. Y José sabía que Dios les había prometido una tierra. ¿Estás aquí conmigo? Y él declaró, dice aquí la Biblia, que José mencionó al morir la salida de los hijos de Israel hacia esa tierra prometida. O sea, él dijo, fíjate, José, todo el pueblo de Israel duró alrededor de 400 años esclavo. Espero no haberme equivocado y no sean 40, pero según yo son 400 años. Perdón si me equivoco, no me sé toda la Biblia, pero a veces me confundo con los 40 de toda la Biblia. Pero según yo, 400 años estuvieron esclavos el pueblo de Israel, o sea, los hermanos de José y sus familias y su descendencia, 400 años. Así que cuando José estaba a punto de morir, todavía seguramente le faltaban como 300 si hubiera muerto a los 100. Y dijo, declaro que todos van a ir a la tierra prometida y que todos van a salir de esta esclavitud. Y les da órdenes y les dice, llévense mis huesos cuando se vayan y llévenselos a la tierra prometida. José dijo, yo voy a entrar a la tierra prometida, yo y mis huesitos. No manches. Eso es fe. Él nunca entró, pero dijo, llévate mis carnes. Bueno, mis carnes, no mis huesos. Ay, qué miedo. ¿Te imaginas? Él murió sin verse libre. Sin verse libre, él murió sin verse libre. ¿Y qué hizo? Llegó a la tierra prometida. Él tuvo más fe que todos los que salieron. Porque los que salieron vieron cómo Dios abrió los mares, cómo descendió una columna de fuego, cómo había una nube. Ellos vieron eso y yo me quiero regresar. Yo me quiero regresar. Ay, no. Dijeron que iba a ser muy bonito ser cristiano. ¿Sí o no? Me veo chistoso en la cámara, ahí me dicen. Ay, no, así que chiste. Así que chiste. El síndrome de Kiko. Y José no recibió nada, pero dijo, llévense mis huesos. Wow, eso es impresionante. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron
al decreto del rey. Fíjate, por la fe los padres de Moisés lo escondieron 3 meses. Porque iban a matar a todos los primogénitos, dice la palabra. Yo me identifico mucho con esta cita y me pregunto si mis papás algún día no me esconderían por 3 meses, porque aquí dice que lo vieron, que lo vieron niño hermoso. No vieron por dónde iba a llegar, ¿verdad? No. Lo vieron como les dije, se me hace que mis papás me escondieron como unos 6 meses, yo creo. Ok, de repente, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Wow. Por la fe pasaron el mar, por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, ganaron batallas, hubo resurrecciones. Quiero darte un dato, estoy a punto de terminar. Te voy a dar un dato. ¿Sabías que en la Biblia la palabra fe se menciona alrededor de 240 y tantas veces? Y que aproximadamente el 70% de esos versos donde se menciona la fe no están en los evangelios. ¿A qué me refiero? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que están después de esos evangelios. Todas las cartas, todo lo demás que se escribió por los apóstoles. ¿Sí sabías eso? No, ¿verdad? ¿Y sabías que cuando se habla de fe en los evangelios, que prácticamente es la experiencia de 4 evangelistas, 4 discípulos de Jesús, cuatro discípulos de Jesús, viendo desde un distinto punto, es lo mismo en cierta manera? Así que muchos de ellos hablaron de fe. En esos 4 evangelios es como si los juntaras y eliminaras la palabra fe, si se refiere a lo mismo que se refería a otro evangelio. Vamos a poner ese ejemplo, ¿ok? Y que la fe en los evangelios, cuando Jesús hablaba de fe, que ciertamente enseñó de la fe, pero la mayoría de las palabras que Jesús hablaba con fe era tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha levantado. ¿Sí me estoy explicando? Ahí te va otra. Jamás había visto tanta fe en un hombre. Esta mujer tiene verdadera fe. ¿Sí me estoy explicando? Otra. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué dudáis? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? No tienen fe. Hombres de poca fe. O sea, unas eran negativas. ¿Estás aquí conmigo? Pero hablaba de esa fe. Y ciertamente hemos estado usando en la iglesia la fe para cuestiones personales. Yo creo que el Señor me va a dar un carro. Yo creo que el Señor me va a dar una casa. Yo creo que el Señor me va a dar una esposa. Yo creo que el Señor me va a dar un esposo o lo que sea. Yo creo que el Señor me da esto. Yo creo que esto. Yo creo que esto. Y esa es la fe que hemos, siento yo que no le hemos dado el peso real a la fe. Como si eso fuera fe. En el nombre de Jesús vamos a tener un equipo y un sonido increíble. Pues nomás chambeamos y ya. A veces siento que usamos la fe muy vana o creemos que a veces esa es una fe fuerte. Por mucho tiempo yo escuché pastores diciendo y creí y vamos a hacer un chorro y compré un gran terreno y no sé qué. Pedro, su primer prédica, 5,000 personas se convirtieron. ¿Qué haces ahorita con 5,000 personas si no te dejan ni reunirte?
Porque se necesita fe, una verdadera fe, para poder alimentar a 5,000 personas, para darle de comer a 5,000 personas, más hombres, mujeres y niños. ¿Sí estás aquí conmigo? Así que te voy a leer cómo termina esto de la fe, para que podamos entender de qué se trata la fe en la mayoría de los casos. Está en Hebreos capítulo 11, verso 33. Fíjate bien lo que dice. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Qué experimentaron? Vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. O sea, el mundo quiere cierto nivel, no eres digno. Errando por los desiertos, por los montes sin hogar, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, fueron hombres de fe, maltratados, golpeados, arremetidos, vituperados, encarcelados, golpeados, pobres, en tristeza, sin hogar, sin casa. Mas todos ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate qué tremendo. Dice Dios, acá estamos nosotros ya en el 2020. Y dice Dios, no los voy a perfeccionar, no les voy a dar, no van a ver la promesa, para que un día la vean todos al mismo tiempo. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo vamos a ver la promesa todos al mismo tiempo? Diga conmigo, muriendo. Porque cuando yo muera y ellos ya están listos para ver a Dios junto con nosotros, todos al mismo tiempo seremos ¿qué? Perfeccionados. Así que la fe de estos hombres, ¿sabes de qué se trataba? ¿Sabes de qué se trataba, iglesia? De que la iglesia no muriera. Por eso ellos eran encarcelados, golpeados, vituperados, perseguidos. Ellos tenían que seguir creyendo. En la iglesia. Hoy en día hemos dejado a la iglesia, le hemos quitado la fe a la iglesia. No sé si me explico. ¿Por qué cada vez nuestras iglesias, y esto hablo general en todo el mundo, por qué las iglesias están perdiendo congregantes virtuales o congregantes presenciales, aunque sea un poco? ¿Por qué? ¿Te has preguntado? Porque queremos fe para tener todo, para comer en casa, pero no queremos fe para seguir hablándole a los demás de Cristo y que la gente se siga convirtiendo. Porque tenemos fe para que Dios nos provea, pero no creemos que hoy sea buena oportunidad para ir a la iglesia presencial o conectarse, porque es que tengo otras cosas que hacer, o es que a esa hora pasan mi novela, total, que al cabo como quiera, pues la dejan ahí en línea, la puedo ver después. Cuando estos hombres morían por juntarse,
eran echados al coliseo, morían en un coliseo, siendo devorados por leones, por juntarse en un hogar algunos cuantos, por llevar la palabra a otra ciudad. Eso, señores, es fe, creyendo que si mueres tienes un mejor hogar allá en el cielo. Por eso la palabra dice: la fe sin obras es muerta. Y esto quiere decir, no necesariamente que si yo tengo fe algo se tiene que ver aguas. No es eso. Porque entonces todos vamos a decir: yo tengo fe, mira, fíjate bien, voy a creer esto y va a funcionar. ¿Qué? No, que no tenía fe. No, eso no es, papito. Eso no es. Un hombre de fe puede no recibir nunca su promesa, y tiene más fe porque nunca la recibió, pero siguió creyendo. ¿Ah? Esa es la fe. Un hombre de fe puede saber que tal vez las cosas están mal económicamente y ves que las cosas no se arreglan, pero sigues creyendo, aunque no tengas un plato de sopa en tu mesa. Esa es la fe. Y no porque no la tengas, Dios es menos Dios. Él es Dios siempre. ¿Me está usted entendiendo? Así que la verdadera fe en los tiempos del Antiguo Testamento, donde más se menciona, estamos hablando donde hay más del 70% de esos 240 versos que hablan de fe, donde más se menciona, tiene que ver con cristianos, no que se enfermaban, no con paralíticos, no con gente que recuperaba hijos, no, con cristianos que predicaban y morían a manos de los romanos, sus familias. Yo no me imagino ver a mi hijo siendo destrozado por un león, toda mi familia, por creer que Jesús es Dios. Y ellos lo hacían. Ya nos parece un poco vana la fe esa de: yo creo que Dios me va a dar un carro, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo creo que vamos a tener una iglesia enorme con una super pantallota. Qué vano. Ya nos parece vana la fe de que vamos a ser muchos. No, 12 requería Jesús, 12 discípulos, porque su fe no era hacer una iglesia enorme. Su fe tenía que ver con lo que hoy hay: muchos cristianos creyendo en Él. Yo ya me olvidé de tener iglesias grandes. Eso ya no es lo mío. Yo creo que nunca ha sido. Lo mío es que haya gente que ame a Dios verdaderamente, que no ande compitiendo con demás iglesias. ¿Para qué? Que se peleen todos entre todos. Lo importante no es saber quién crece más o quién tiene más gente o quién predica mejor. La palabra dice que lo más importante son los testimonios de fe. El que creyó. Por eso Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Señores, tener una iglesia grande no son frutos. Tampoco tenerla pequeña, una iglesia pequeña, no son frutos. Los frutos es creer, hacer, aunque muchas veces no vas a obtener nada. ¿Estás aquí conmigo? Esa es la fe.
¿Estoy pegando duro? Más o menos. Leve. Leve. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Familia, tú que estás ahí conectado, toma esta palabra. Dios es bueno. Amén. Padre, quiero darte gracias por este tiempo que tú nos das. Haznos hombres y mujeres de fe que creen en tu palabra. Queremos esa fe, Señor. Esa fe que necesita estar en nuestros corazones para que la iglesia siga adelante y no muera. No puedo concebir, Señor, que la gente hoy tiene más fe para que abran los cines, los bares, pero no se preocupa porque abran las iglesias. Los mismos cristianos que buscan a Dios a veces se preocupan más porque se abre un centro comercial, un lugar turístico, que se pueda viajar en un avión, pero no tenemos la fe para creer que un día vamos a ser uno y vamos a estar reunidos todos sin haber visto tal vez la promesa. Danos esa fe, Señor, de confiar, creer en ti, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Wow. Familia, gracias por haber estado aquí. Familia que está conectada, gracias por haberte conectado. Vamos a poner ahí unos en los anuncios para que tú puedas, si tú quieres hacer una aportación de generosidad, lo puedes hacer a través de una transferencia a este número y también a través de ya lo olvidé, Oxxos y Farmacias Guadalajara. Dios los bendiga. Gracias por haberse conectado, familia. Dios los bendiga. Y todos aquí, gracias por haber asistido. Si tú quieres hacer lo mismo, puedes hacerlo de la misma manera o pidiendo un sobre. Dios los bendiga.